Amén. Muy bien, estamos en el libro de Mateo, capítulo 13, y hoy nos toca ver los versículos 31 a 35. Y vamos a ver en estos versículos razón de gran optimismo. Ahora, ¿qué es optimismo? ¿Qué es optimismo? Es cuando uno ve las cosas positivamente, ¿verdad? Que las cosas van bien. A largo plazo, las cosas irán bien para Dios y para su reino. Resultarán bien las cosas para Dios y para su reino. Y tenemos dos parábolas que nos explican esto. La parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura. Vamos a empezar leyendo aquí en el versículo 31. Otra parábola les contó Jesús. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Les dijo otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo quedó fermentado. Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes. Y nada les hablaba sin parábola, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta, cuando dijo: abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Ok, vamos a considerar la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en estas parábolas. ¿Cuántos de nosotros hemos deseado algo en nuestras vidas? Todos nosotros hemos deseado cosas en nuestras vidas, pero ¿cuántas veces cuando logramos alcanzar la cosa que habíamos deseado es diferente a lo que nosotros imaginábamos? Casi siempre es así, ¿verdad? Casi siempre es así. Muchos de los judíos en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo esperaban que la venida del Mesías sería diferente a lo que de veras era. Ellos esperaban un gran líder militar y político para librarles del control del imperio romano. Imaginaban libertad y paz en una nueva era mesiánica. Pensaban que así sería la realización del reino de Dios instituido por el Mesías. Jesús, cuando Él vino para establecer el reino de Dios entre nosotros, lo instituyó de otra manera. Se veía diferente a lo que los judíos en ese tiempo imaginaban. Es como una semilla de mostaza, una semilla muy pequeña, pero con mucho potencial para crecer. Cuando sembramos semillas de maíz o de alguna otra cosa, la semilla es pequeña, ¿verdad? Pero brota y crece y deja una planta bien grande, ¿verdad? Y quizás produce otras muchas semillas. Pero todo esto vino de una semilla. Ahora, la semilla de mostaza es más pequeña que la semilla de maíz. Y Dios, el Señor Jesucristo, dice que
que el reino de Dios es semejante a esta semilla que se sembró en la tierra, mas creció y se hizo una mata bien grande. En comparación con las grandes religiones de su época, el reino de Dios se veía muy pequeño, pues Jesús y sus 12 discípulos eran un muy pequeño inicio, ¿verdad? Un muy pequeño inicio. Las religiones de ese tiempo, de veras hoy, no se conocen, mas el reino de Dios ha seguido creciendo. Y más personas han llegado a conocer al Señor Jesucristo como su Rey y Señor. La semilla promete mucho crecimiento. Cuando tú ves una semilla, sabes que tiene bastante potencial. Pudiera crecer a producir mucho, ¿verdad? Mucho más de lo que es la pura semilla. Cuando hablamos del reino de Dios, no solo tiene potencial, sino que Dios promete el crecimiento de su reino. Él dice, el reino de Dios es como una mata que creció. Nosotros vivimos 2000 años después de Cristo y podemos ver este crecimiento a través de la historia. Nosotros vemos aquí en la Biblia, por ejemplo, vemos que Juan el Bautista y Jesús fueron los primeros en anunciar el reino de Dios. Los 12 apóstoles fueron una importantísima parte del reino. Y luego vemos que el Señor Jesucristo en el libro de Lucas, capítulo 10 y el versículo 1, envía a los 70. Cada uno de estos números es un poco más grande que el número anterior. Lucas 10 y el versículo 1. Esos eran seguidores de nuestro Señor Jesucristo durante su vida. Los pudiéramos llamar discípulos. Después de esto, el Señor designó otros 70 y los envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él iba o había de ir. Y les decía, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Rueguen, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan, miren que los envío como corderos en medio de lobos. Y sigue el Señor Jesucristo dándoles sus instrucciones. Pero bueno, vimos al Señor Jesucristo y a Juan el Bautista. Y luego vimos a los 12 apóstoles. Y ahora un grupo de 70 discípulos que el Señor Jesucristo manda. Cada uno de estos números un poco más grande que el número anterior. Y luego brincamos hacia adelante. Ya después de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, vemos la obra que Dios hizo en la iglesia primitiva en el libro de Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2 y el versículo 41. Hechos 2, 41. Y vamos a leer empezando en el versículo 40. Hechos 2, 40. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. 3,000 personas fueron añadidas a la iglesia en un solo día. Entonces vemos el crecimiento.
A veces el crecimiento es lento, a veces el crecimiento ha sido rápido. Pero de una manera u otra, podemos tener la confianza por esta parábola que el reino de Dios seguirá creciendo. Hoy se cree que existen aproximadamente 546 millones de cristianos evangélicos en este mundo. 546 millones de cristianos evangélicos en este mundo. Empezó con algo muy pequeño, ¿verdad? Y ha crecido bastante. El evangelio ha tenido gran éxito. Si tú pudieras cosechar 546 millones de semillas por cada semilla que siembras, serías el mejor agricultor en la historia del mundo, ¿verdad? Y así es Dios, es el mejor agricultor en la historia del mundo. Existen grupos de creyentes en el Señor Jesucristo entre los bautistas, metodistas, pentecostales, presbiterianos y reformados, menonitas y anabautistas, varios grupos sin afiliaciones. Las iglesias de estos y más grupos forman la iglesia visible de nuestro Señor Jesucristo, la manifestación terrenal del reino de Dios, y Cristo es anunciado como Señor por ellos, y creen en los elementos básicos de la doctrina cristiana, muchos de ellos. El árbol ha crecido mucho, y el árbol ha crecido a pesar de problemas, a pesar de muchos problemas. Si tú has participado en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo por aún un corto tiempo, quizás puedes ver problemas. ¿Ves problemas entre personas? ¿Ves falsa doctrina? ¿Ves muchos posibles problemas que afectan a la iglesia visible? Oposición por fuera. Viene oposición por fuera. Aproximadamente 40 millones de creyentes en el Señor Jesucristo han muerto por la causa de Cristo durante la historia de la iglesia. Unos de ellos aquí en nuestro mismo país de México han muerto por la causa de Cristo, o sea, por ser cristiano. ¿Qué tal si tú supieras que al venir aquí tu vida estaría en riesgo? Vendríamos a la reunión con otra perspectiva, ¿verdad? Con una perspectiva diferente. Ha habido mucha oposición por parte de ciertos gobiernos, como el gobierno de China, Irán o Corea del Norte, que oponen abiertamente al Evangelio de Cristo y han hecho sufrir mucho a los que profesan la fe en Cristo. Oposición por personas de mucha influencia en nuestros países. Los élites de Hollywood usan su arte para oponer al Evangelio. Los élites de la industria de entretenimiento aquí en México, igual. La prensa se burla de los cristianos. Los chamanes o curanderos oponen la verdad de Cristo. Entonces, en todos los niveles de la cultura puede ver, y hay personas que oponen a Cristo, que oponen al Evangelio de Cristo, no quieren a Cristo. Y a pesar de esto, el reino de Dios sigue creciendo. A pesar de falsas enseñanzas,
La falta de énfasis en el verdadero evangelio en la iglesia moderna. Hace poco yo estaba en una reunión y el mensaje en esta reunión era: Dios te quiere bendecir, Dios está contigo, a los hombres Dios les va a dar una buena cosecha, a las mujeres Dios les quiere dar un abrazo cuando te sientes sola. Y eso fue todo el mensaje. Y esto entre un grupo de supuestos cristianos, ¿verdad? Esto no es el Evangelio de Cristo. Esto no es el Evangelio de Cristo. Careció el mensaje del Evangelio de Cristo, lo que la gente necesitaba escuchar. Y en vez de esto, solamente un mensaje muy superficial, ¿verdad? A pesar de estas cosas, la iglesia del Señor Jesucristo sigue creciendo. A pesar de la falta de énfasis en el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es Señor, Él merece nuestra adoración, Él merece ser obedecido por nosotros. A pesar de la falta de énfasis en el señorío de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la que Cristo compró con su sangre, y la que cree en la verdad sigue creciendo. A pesar de las sectas, el catolicismo romano, fe más obras, los ídolos, los testigos de Jehová que no aceptan a Jesús como Dios, los mormones, un conjunto de creencias bien raras, etcétera, etcétera. A pesar de todos estos grupos que oponen el verdadero evangelio de Cristo, a pesar de toda esta oposición, el reino de Dios sigue creciendo. Entonces hay oposición de fuera, hay oposición por dentro, y quizás la mayor oposición es nuestro propio pecado. Nuestro propio pecado. A pesar de todo esto, Cristo está estableciendo su iglesia aquí en este mundo, y el árbol seguirá creciendo. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Y luego el Señor Jesucristo les habla otra parábola, la parábola de la levadura. Y te puedes imaginar una bola de masa, ¿verdad? Y quieres meter levadura en esta bola de masa. Pones la levadura, la mezclas con la masa y afecta toda la bola de masa, ¿verdad? Toda la bola de masa es afectada por el royal que le metas, ¿verdad? No afecta solo una parte, sino la idea es de hacerla penetrar en cada área de esa bola, para luego tener su efecto deseado. La harina en esta parábola representa el mundo, mientras que la levadura representa el reino de Dios. Dios está mezclando los representantes de su reino con este mundo. Entonces dice así: el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo quedó fermentado. Dios
coloca sus representantes donde Él quiere y como Él quiere, todo el mundo es lo que ha de ser afectado por la mezcla de la levadura, ¿verdad? La levadura de Dios y de su reino está penetrando hasta todos los rincones del mundo en el que nosotros estamos. El mensaje de Cristo está llegando a más y más personas. La invasión del reino de Dios en nuestro mundo se ve en que la iglesia local ha sido establecido en muchos lugares, tanto urbanos como también lugares aislados. Hoy tenemos fácil acceso a la Biblia, ¿verdad? Es evidencia del crecimiento del reino de Dios y que ha penetrado el mundo donde nosotros vivimos o las culturas en las que nosotros vivimos. El fácil acceso a Biblias, literatura cristiana en muchos de los idiomas de nuestro mundo. Y también se ve esa penetración en el número de personas que hablan de Cristo. Quizás no son creyentes en el Señor Jesucristo, pero mencionan su nombre, ¿verdad? Porque cierto conocimiento del reino de Dios ha llegado a sus vidas, ¿verdad? La levadura se está mezclando con la harina. Ahora, nuestra pregunta es esta: ¿cómo responderás tú al reino de Dios? ¿Cómo responderás tú al reino de Dios? ¿Aceptarás a Cristo como tu Rey y Señor y Salvador? ¿Confiarás en la obra de Cristo en la cruz para darte paz con Dios? Todos éramos enemigos del Rey. Todos éramos enemigos del Rey. Y Dios, el Rey, envió a nuestro Señor Jesucristo para buscar y salvar a los que se había perdido, ¿verdad? Nosotros nos desviamos, todos. Nuestros primeros antepasados desviaron de seguir a Dios. Y nosotros, cuando pecamos en contra de Dios, nos declaramos de acuerdo con ellos. Todos éramos enemigos de Dios. El pecado constituye al hombre y a la mujer enemigo a Dios. Mas Cristo vino para reconciliarnos con Dios y para darnos paz con Dios. Entonces buscarás reconciliación con este reino que va creciendo y que tendrá la victoria, o rechazarás a Cristo y al reino de Dios. Aunque has llegado tan cerca del reino, ¿lo rechazarás? Así respondieron la mayoría de los judíos durante la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ellos llegaron cercas al reino. Ellos comieron el pan y los peces que el Señor Jesucristo multiplicó. Recordamos, y lo vamos a ver en unas semanas más, la alimentación de los 5,000. El Señor Jesucristo que tomó 5 panes y 2 pececillos, y con ellos alimentó a más de 5,000 personas. Eran 5,000 hombres, más aparte las mujeres y niños. Ellos comieron el pan. Algunos de ellos fueron sanados por el Señor Jesucristo. Ellos venían con sus enfermedades a Él y fueron sanados. Llegaron tan cerca al reino de Dios, pero la mayoría rechazaron a Cristo como su Rey. La mayoría rechazaron a Cristo como su Rey. ¿Qué será de tu vida?
hombre, mujer, niño o niña, joven, ¿qué será de tu vida? ¿Buscarás tu reconciliación con Dios y con su reino en el Señor Jesucristo? ¿O rechazarás el reino de Dios y buscarás ser tu propio rey? Aquí hemos visto la parábola del grano de mostaza y la parábola de la levadura. Y estas parábolas nos dan gran aliento y confianza de que el reino de Dios seguirá creciendo. Y más personas serán atraídas al reino de Dios y participarán en el reino de Dios. Se harán obedientes a el reino de Dios. Que seamos nosotros entre estas personas, las personas que doblamos la rodilla delante de nuestro Señor Jesucristo y declaramos lealtad a el gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que vivimos de acuerdo a esa declaración. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por estas dos parábolas. Y te pedimos, Padre, Señor, que tu reino venga, que siga, Señor, haciendo a tu reino crecer en nuestro entorno, te pedimos. Atrayendo a la salvación en Cristo Jesús a más y más personas. Gracias te damos, Señor, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a nosotros a vivir para Él. Gracias te damos, Señor, por tu mucha misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.